la primera carta de Juan, el capítulo 5. Primera carta de Juan, el capítulo 5. Dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Si nos fijamos, aparece allí dos opciones solamente: las personas que creen y las personas que no creen, que hacen a Dios mentiroso. ¿Cómo nosotros podemos hacer a Dios mentiroso? No creyendo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios. Pregunto, entonces, los oyentes, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Hay personas que creen o dicen creer, pero lo que creen no les hace salvos, porque creen en las historias del Señor, creen en su nacimiento, creen que Él vino a este mundo, que hizo milagros, creen muchas cosas del Señor, pero eso también lo puede creer un historiador, alguien que estudia la historia de la humanidad y ve la vida del Señor, entonces cree que existió un hombre llamado Jesús, pero eso no hace salvo a las personas. Cuando se dice el que cree en el Hijo de Dios, se está hablando de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, tomó forma humana, anduvo entre los hombres, hizo milagros, dejó enseñanza, pero la obra que Él vino a hacer era su muerte en la cruz del Calvario. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, dice el apóstol Pedro. Para esta hora he llegado, dijo el Señor, refiriéndose a los momentos en que Él iba a estar en la cruz del Calvario. Llegando a Jerusalén, dice que puso su rostro firme como un pedernal, como una piedra sólida, llegando a Jerusalén. Le dijo también a sus discípulos que iba a padecer mucho en manos de estos hombres religiosos. O sea, lo que el Señor vino a hacer fue a morir en la cruz del Calvario. Y nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos salvados por aquella obra. Entonces, pregunto nuevamente, ¿qué es lo que crees tú del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que crees tú del Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay autores que concuerdan en que esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Un texto que aparece en Romanos también dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos hacer un repaso allí, que el hombre es un ser tripartito. El hombre tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y si queremos ver la esencia del hombre, el ser del hombre, podemos pensar en el alma. Esta alma que es eterna, esta alma que tiene un cuerpo para desenvolverse en el mundo material y tiene un espíritu para desenvolverse en el mundo de lo espiritual, el alma.
ese eres tú, ese soy yo, el alma es eterna. Y las personas nos pueden ver y observar por nuestro cuerpo, lo material, lo terrenal. Y cuando nos comunicamos con Dios, lo hacemos a través de nuestro espíritu. Dicho esto, el hombre que es eterno, esa alma eterna, tiene solamente dos opciones: creer en el Hijo de Dios o rechazar al Hijo de Dios. Y cuando la persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo, según el libro de Efesios, el capítulo 1, el Espíritu Santo viene como un sello, y el Espíritu Santo viene a nosotros. Y como decía el Señor, hará morada en nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros como creyentes. Y ahí podemos entender el texto de Romanos, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí entonces vemos cómo el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay personas que a veces dudan de su salvación y no saben si son creyentes, no saben si son cristianas. Y van donde una persona llamada pastor, llamada obispo, llamado consejero espiritual, y le entregan estas dudas. Y otra persona, ajenos a ellos, les dice, pero bueno, tú hiciste una oración, la famosa oración de fe que se dice muchas veces. La persona responde sí, y se le hacen más preguntas, y vuelve a responder una y otra vez sí, sí y sí. A todas las respuestas sí, bueno, entonces no hay problema. Eres salvo. Pero ¿qué es lo que dice el texto? No es que otra persona venga donde mí a decirme que yo soy salvo o a hacerme preguntas para ver si yo soy salvo. El creyente tiene testimonio en sí mismo. El cristiano tiene algo dentro que es el Espíritu Santo que le da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo funciona en lo práctico este testimonio? Que, por ejemplo, las cosas que antes te agradaban, que eran malas y perversas, hoy día no te agradan. Incluso hay una repulsión hacia esas cosas. No quieres esas cosas, porque ya tu vida ha cambiado, porque el Espíritu Santo anhela otras cosas. El Espíritu Santo anhela lo espiritual. El Espíritu Santo anhela las cosas que son de Dios. Y por eso entonces el Hijo de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene un testimonio en sí mismo. Pero hay otro tipo de personas, otra clase de personas, el que no cree a Dios. ¿Y por qué no dice el que no cree en Dios, sino que dice el que no cree a Dios? Porque el libro de Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y nosotros sabemos que los demonios no son salvos y no van a estar en el cielo, pero los demonios creen en Dios. Por lo tanto, el creer en Dios no te salva. El creer en Dios no me salva. Dice el que no cree a Dios. Podemos alargar el texto allí y decir el que no cree a las palabras que Dios ha dicho, a las palabras que Dios ha declarado. Y la palabra de Dios nos muestra que la fe, la confianza y con toda nuestra fuerza debe depositarse en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. En su muerte en la cruz, en lo que Él hizo, allí en la cruz del Calvario. En su muerte sobre el madero, llevó nuestros pecados, sufrió el castigo que era para nosotros. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor, cuando estaba muriendo en aquella cruz, estaba pagando tu deuda, tus pecados? Y se fija que dice, el que cree en el Hijo de Dios, no dice el que repite esta oración, el que va toda su vida a una congregación, el que hace mandas y procesiones, el que reza tantas veces el rosario. No dice eso. Dice el que cree. El que cree. Es un asunto de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por creer, por creer. Y dice que le ha hecho a Dios mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto lo vemos en los escritos de los evangelistas, cuando aparece una voz de los cielos, una voz celestial, que dice respecto al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en que tengo contentamiento. ¿Y sabe por qué Dios se alegraba, contentaba en el Señor? Porque él hacía la voluntad de Dios. No hacía nada, sino oía primero al Padre. Cada cosa que él hablaba era porque primeramente la había escuchado del Padre. Cuán diferente a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Estamos en presencia de un ser santo que pisó nuestro mundo. No te compares con los demás, ni con los vecinos, ni con tus compañeros de trabajo, porque vamos a salir ganando. Siempre vamos a encontrar a alguien que es peor que nosotros. Compárate con Jesús y vas a ver que tu vida no es nada al lado de él. Él, cada palabra que decía era porque la había escuchado de Dios. Cada lugar que él visitaba era porque Dios le había dicho que fuera. Cada cosa que él hacía con sus manos era de bendición para los demás. Sus ojos siempre mirando al cielo, alzando los ojos al cielo, eleva la voz al Padre. Y nosotros, ¿cuántas veces nos acordamos de Dios? ¿Cuántas veces nuestra mirada se eleva al cielo? ¿Te fijas que cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo, nos falta tanto, nos falta mucho y no somos nada? Pero aún así, Él nos ofrece salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no creen? Dice, el que no cree a Dios le ha hecho el mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado de él. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Y mira el verso 12, y con esto terminamos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es simple, es simple. ¿Por qué la religión? ¿Por qué la religión lo estropea todo? Pone mandamientos humanos, pone ordenanzas humanas, carga a las personas con una serie de mandamientos que se le ocurren, y hay personas que se alegran porque no comen chancho y no toman café ni Coca-Cola, porque su religión se los prohíbe. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es que quiere que tú sepas y tengas la seguridad en tu espíritu. Si tú tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Nada más. Una persona se jactaba y me decía que yo nací, literalmente nací en las bancas de la iglesia, toda la vida en una congregación.
y a la simple pregunta de, ¿pero cuándo usted conoció al Señor como su Salvador? No hubo respuesta. Es que hay un momento en tu vida en que tú tienes que conocer al Señor como tu Salvador y creer en el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados, que Él te salvó. Las personas no nacen cristianas. Llega un momento de tu vida donde tú recibes al Señor como tu Salvador personal. Hay un antes y un después, y por eso se hace la diferencia. Hay personas que tienen al Hijo de Dios, y esas personas tienen la vida, y esta vida es una vida eterna. No es que soy salvo hoy día y me pierdo a mitad de semana y vuelvo a recuperar mi salvación el próximo mes. No, es una vida eterna. Y hay personas que no tienen al Hijo de Dios y estas personas no tienen la vida. ¿Se fija qué simple? Hay personas que tienen al Hijo de Dios y esas personas tienen la vida. Hay personas que no tienen al Hijo de Dios y esas personas no tienen la vida. No se trata de religión, no se trata de obras, no se trata de procesiones ni de rezos. Se trata de si tú tienes al Hijo de Dios en tu vida o si tú no tienes al Hijo de Dios en tu vida. Dejamos la invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.